Pues este tema de hace mucho tiempo yo tengo en mi corazón compartirlo y entonces aproveché que hoy sí me dieron chance de predicar porque ya no me dan chance de predicar los miércoles. Y dije, ¿sabes qué? Yo no estoy predicando ahorita los domingos porque hay invitados, así que dame chance. Y por fin los organizadores me dieron chance. Entonces, para eso quiero platicarte que hay una famosa canción en el mundo, que obviamente no estamos de acuerdo con ella, pero es que se llama 3 veces te engañé. Y dice 3 veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera, épale, ¿cómo se la saben? Y aparte la dijeron con muchas ganas las mujeres, ¿eh? Espero que no haya esas mujeres dolidas aquí que sigan o que siguieron a esta señora. Pero simplemente al ver el título y lo que dice la canción, recordé el texto que vamos a estudiar hoy. Porque así como esa señora engañó 3 veces a ese hombre, así nosotros nos autoengañamos muchas veces. Y hoy vamos a ver 3 engaños con que nos autoengañamos cuando hacemos algo incorrecto delante de Dios. Otra vez, vamos a ver 3 engaños con que nos autoengañamos cuando hacemos algo incorrecto delante de Dios. Y te vas a dar cuenta que eso ha estado presente en toda la historia de la humanidad y son reacciones de la naturaleza humana que a veces los hombres y mujeres siguen y por eso están lejos de Dios y no pueden experimentar la cercanía de Dios en sus vidas. Cuando haces algo incorrecto delante de Dios o cuando pecas, por impulso, eres motivado a engañarte con esos 3 engaños que vamos a ver ahorita y reaccionar de esa manera tratando de quitar tu pecado, pero no funciona. Por eso es que qué bueno que estás aquí, para que puedas entenderlo y experimentar la verdadera cercanía de Dios en tu vida. Apunta en tus notas el título de esta noche: 3 veces te engañé sobre el pecado en tu vida. 3 veces te engañé sobre el pecado en tu vida. Esto es un engaño que el diablo y nuestra propia naturaleza nos pone para evitar que tú puedas ser perdonado y acercarte a Dios de manera genuina. Hay mucha gente que piensa que está cerca de Dios, pero realmente, si fueran honestos, no tienen ninguna realidad de Dios en sus vidas, porque están siguiendo la manera errónea de qué hacer cuando tú haces algo incorrecto delante de Dios. Así que vamos a estar estudiando Génesis 3, 6 al 13. Por favor, frase favorita, abre tu Biblia en Génesis 3 y vamos a estar estudiando del 6 al 13. Por favor, ahí ábrelo en tu Biblia. Si no traes Biblia, lo voy a poner en la pantalla, pero trae tu Biblia. Aquí en tu iglesia Calvary siempre estudiamos la Biblia. Vamos a leer primero el versículo 6. Ahí en tu Biblia, ¿ya estás listo? Bien, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí inicia el problema, ¿verdad? El problema que nos aleja de Dios, que nos quita todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, que nos separa de esa paz, libertad y gozo y plenitud que Dios tiene para ti, es el pecado. Es cuando cometemos situaciones que van en contra de lo que Dios establece, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Te separas de Dios, te alejas de Dios y entonces te estás muriendo por dentro. Entonces, si tú anhelas a Dios, si tú amas a Dios, que sé que sí, entonces el problema que tienes que solucionar lo más rápido posible es el pecado, porque es lo único que te separa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay mucha gente que tú le dices, oye, ¿tú amas a Dios? Sí. Pero si le preguntaras, ¿pero realmente Dios es una realidad en tu vida? ¿Lo conoces de manera personal? ¿Experimentas su presencia, su voz, su aliento? Tú hablas con Él y Él te responde, caminas con Él, te llena de gozo, de libertad, te ayuda en tus problemas que tienes. ¿Realmente eso pasa en tu vida? Pues no, mucha gente tiene religión, que es una idea de Dios pero sin Dios, vacío de Dios, solamente ideas. Allá está lejos Dios, aquí estoy yo, pero quién sabe quién es, si fuéramos honestos. El pecado es el problema, así de sencillo, una palabra, es el pecado. Entonces tenemos que buscar la solución al pecado, porque entonces eso nos va a llevar a realmente conectar con Dios. Mucha gente viene conmigo, pastor, es que no puedo conectar con Dios.
Dios no es real para mí. Por más que me esfuerzo, Dios sigue siendo ajeno a mi vida. Y ya probé de varias religiones y de todos modos me siento igual, vacío, culpable, sin la paz que Dios da, en temor. ¿Por qué? Porque el problema no es la religión. El problema es el pecado y necesitas solucionarlo de la manera correcta que Dios establece. Entonces, aquí vemos que el pecado que cometió esta mujer es que comió del árbol que Dios les había prohibido que comieran y le dio a su esposo y su esposo también comió. Ahí inició todo. Aquí hay grandes verdades que no voy a profundizar porque no es el enfoque de esta enseñanza, sino lo que sigue. Pero el punto aquí de partida es que ellos pecaron y se separaron de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo único, apunta tus notas esto. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Porque lo único que satisface nuestro corazón es la cercanía a Dios. Y lo único que te aleja de Él es el pecado. Entonces, si realmente quieres vivir una vida plena, una vida llena de gozo, de paz, de estabilidad, de libertad, y además de tener la ayuda de Dios para afrontar todos tus problemas que vienen y tus temores y desafíos y dificultades, necesitas a Dios, ¿verdad? No podemos estar solos, no podemos enfrentar este mundo y los desafíos que vienen nosotros solos, no podemos, somos frágiles, ¿verdad que sí? Tanto jóvenes como los grandes, todos aquí reconocemos que necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Pues lo que te aleja de esa ayuda de Dios es el pecado. Y entonces puede que tengas riquezas, dinero, placeres, viajes, logros, amistades, poder, que seas guapo, como todos ustedes hoy se ven muy guapos, pero si no estás cerca de Dios, no vas a vivir una vida plena. No vas a estar totalmente satisfecho porque Dios te creó para que Él sea tu satisfacción. Y entonces, si no has resuelto correctamente el pecado en tu vida, no vas a experimentar esa plenitud. Y es triste que aún en las mismas iglesias, que el principal objetivo de la iglesia es conectarte con Dios, mucha gente viene a la iglesia y no está conectada con Dios. Y Dios no es una realidad para ellos, y es una religión solamente, algo vacío, solamente actividades, solamente cosas por hacer y reglas, pero no conocen al Dios de verdad. ¿El problema cuál es? Pecado. Y hoy vamos a ver cómo se debe solucionar, porque tú lo necesitas. Tú necesitas a Dios para que realmente vivas satisfecho ahí en tu corazón. Amén. Por eso, como les dije ahorita, vamos a ver 3 engaños sobre cómo quitar el pecado en tu vida. 3 engaños sobre cómo quitar el pecado en tu vida. Y es tan aplicable esta enseñanza porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y a unos más porque veo sus caras y digo, wow, es broma. Pero todos necesitamos esto porque todos los días caemos en pecado. Y necesitamos regresar lo más rápido posible a Dios. Hoy vas a aprender cómo. Aprendiendo del pecado original, lo que sucedió aquí con Adán y Eva. Leamos el versículo 7, por favor. Aquí vamos a empezar. Mira, dice, entonces, ya que pecaron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Otra vez léelo y subraya la palabra entonces, que son 2. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucede? Es un proceso. Cuando viene el pecado, inmediatamente después viene el primer entonces. Cuando tú pecas y cuando esos pecaron, ¿qué pasó primero? Fueron sus ojos abiertos, los ojos abiertos de ambos, dice. ¿Qué significa eso? Les cayó el 20 de lo que habían hecho. Se dieron cuenta que estaban desnudos ante Dios, que no podían ocultar nada delante de Dios y que habían cometido un gran error y un gran pecado. La otra versión dice esta parte, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Eso fue que sus ojos fueron abiertos, se les cayó el 20, se pudieron identificar el gran error que habían cometido. Así como tú y yo. Muchas veces cuando has pecado, quizás en ese momento que estás pecando no estás consciente de lo que está pasando o de lo que estás haciendo o de la gravedad que estás
que estás practicando, pero después viene el golpe y tus ojos son abiertos y te das cuenta y te cae el 20 del gran error que cometiste y te sientes horrible. ¿Cuántos dicen amén? Tus ojos fueron abiertos, eso significa. Y todas las cosas están desnudas delante de Dios. No podemos ocultarle nada, como dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos de dar cuentas. Eso fue lo que experimentó Adán y Eva. Se dieron cuenta y dijeron, ¿qué hicimos? Y además sabemos que no hay manera de poder ocultar nada delante de Dios, ¿verdad? Ahora, ya que les cayó el 20, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Adán y Eva al entender lo que habían hecho? ¿Se arrepintieron y dijeron, Dios, perdóname por lo que hicimos? ¿Eso hicieron? Mira el segundo entonces, en el versículo 7. El segundo entonces, como proceso, el siguiente paso. ¿Qué pasó? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué raro esto, ¿no? Quizás para ti suene raro. Hojas de higuera, como las que ves en la pantalla, son unas hojas grandes. Y se cubrieron con las hojas de higuera. Literal, eso pasó. Dices tú, oye, eso es muy extraño, ¿no? Pues no. De hecho, es lo más común que hace un hombre o mujer al pecar. Desde ese entonces y por toda la humanidad hasta nuestros días, seguimos haciendo hojas de higuera. Es lo más cercano que tenían, porque había higos ahí para agarrar algo y cubrirse. Entonces, pregunta, ¿de quién fue la idea de cubrirse con hojas de higuera? ¿Fue de Dios? ¿Dios les dijo agarren hojas y cúbranse? ¿De quién fue la idea? Exacto, de ellos, del hombre y la mujer. Por lo tanto, aquí hay un gran principio que vemos hoy en día y lo veremos por toda la historia de la humanidad. Un delantal de hojas de higuera es el intento del hombre de cubrir su pecado con esfuerzos y obras. El delantal de hojas de higuera representa el intento del hombre de cubrir su pecado con esfuerzos y obras. Eso es lo que están haciendo ellos y es exactamente lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos hombres y mujeres no están ahorita vestidos con hojas de higuera? Porque saben que han pecado. Todo el mundo tiene conciencia y todos sabemos cuando hacemos algo malo. Eso más bien es imposible de ocultar. Todos sabemos. Pero ¿qué pasa? Cuando les cae el 20 de que hicieron algo incorrecto, buscan algo que esté a su alcance para tratar de cubrirse con esfuerzos, con buenas obras, entre comillas, para no sentirse tan mal y tan desnudos delante de Dios, expuestos delante de Dios. Entonces, las hojas de higuera, y apúntalo en tus notas para que puedas entender este pasaje, es esto, es el intento del hombre de cubrir su pecado con esfuerzos y obras. Es decir, señores, aquí tenemos el origen de la religión. Hojas de higuera es el origen de la religión. Génesis significa orígenes. Y vemos el origen del mundo, del hombre, de todo, inclusive de la religión. Todas las religiones, llámese cual sea, tienen el mismo fundamento, la misma esencia y es hojas de higuera. Todas las religiones te enseñan a que hagas cosas buenas para cubrir tu pecado, a que hagas cosas buenas, acciones para que te sientas menos culpable ante Dios y que cuando tú mueras van a poner en una balanza tus obras buenas y malas y si son más buenas entonces vas a pasar y si no, no pasas. Cuando, gran error, porque la Biblia dice en Santiago que si has pecado en un punto de la ley, te haces culpable de todos. Delante de Dios no va a existir nadie que tenga un solo pecado por más chiquito que sea. Por eso la religión no te sirve y no te va a ayudar. Entonces, la religión es intentar cubrir su pecado con sus propios esfuerzos. Así que, primer engaño sobre cómo quitar el pecado en tu vida, apúntalo en tus notas, esfuerzos. Es decir, ponerte algo. Esfuerzos, ponerte algo. Yo te voy a dar ejemplos al respecto, pero es bien importante esto, iglesia. ¿Por qué? Quizás tú dices, bueno, sí, eso ya lo sé. Sí, pero me he dado cuenta que en mi persona y en muchos de los que he aconsejado, tenemos un impulso por naturaleza a querer hacer algo, un esfuerzo para sentirnos un poco menos mal cuando hemos pecado
ante Dios. Sí. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos, pero te pregunto para que puedas reflexionar. ¿Puedes reconocer alguna vez en que has pecado y te ha caído el 20 de lo que hiciste? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue tu primera reacción para solucionar eso? ¿Cuál fue tu primera reacción para solucionar eso? La mayoría de las veces buscas una hoja de higuera alrededor. Buscas algo que pueda cubrirte, hacer algo, una obra buena entre comillas, para sentirte menos mal. Ese es el impulso religioso que tenemos los hombres. Y ahí está el problema, inclusive en los cristianos, en los hijos de Dios. Porque escúchame esto, cualquier intento tuyo de tratar de acallar tu conciencia por algo malo que hiciste, haciendo cosas buenas, es una hoja de higuera y es una blasfemia. La única manera en que tú puedas realmente ser perdonado tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Y otro lo vamos a ver más adelante. Pero si alguna vez te has sentido tentado a tratar de hacer algo porque cometiste un pecado, dices, bueno, ahora voy a ser amable con mi esposa, ahora voy a ir a la iglesia, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a orar, ahora voy a ofrendar. Si lo estás haciendo con la intención de que Dios te perdone, estás cayendo en una blasfemia, en una hoja de higuera y en una religión. Dios nunca te va a perdonar por algo que tú te esfuerces a hacer. El perdón de Dios no viene por eso. Uno hace esas cosas como respuesta en agradecimiento de haber sido perdonado. ¿Ves la diferencia? Bien. Te platico la historia de este señor que creo que ya se las he contado, pero es muy chistosa. Porque hace muchos años fuimos al asilo de ancianos aquí en Culiacán y les llevamos una fiesta a los viejitos, un pastel, etcétera. Y al final, como aquí en la iglesia, les hicimos la invitación para quien quería entregar su vida a Jesucristo, para que fuera salvo. Y allá atrás este viejito levantó su mano y ya oramos por él hizo la oración, se entregó a Jesús y etcétera. Y al final me acerqué con él para saludarlo y ya me dijo este viejito, mira mijo, yo soy bien inteligente. ¿Ah, sí? Le digo, sí, porque aquí el asilo vienen de todas las religiones, los mormones, los testigos, los católicos, ustedes, de todos. Y la verdad es que yo a todos les digo que sí. ¿Por qué? Porque cuando me muera, de seguro a una le pego. Obviamente eso es religión, hacer cosas, esforzarte por cumplir con ciertos estándares, pero no tiene nada que ver con el verdadero perdón de Dios a tu vida, ¿verdad? Entonces, como les decía ahorita, aunque ya sabemos que no es por obras, a veces caemos en esos impulsos de querer hacer algo para sentirnos un poco mejor porque pecamos. Yo me he visto ahí muchas veces y digo, espérame, ¿qué está pasando? Si mi intención por servir, por ayudar a alguien, por dar, por leer la Biblia, por prepararme, por vivir como Dios quiere, si mi intención es porque me siento mal, porque pequé y para sentirme un poco mejor o para que Dios me perdone, soy un religioso y estoy insultando a Jesucristo. Eso significa que no es por obras, que no tiene que ver con mis esfuerzos. Amén. Así que de nada te va a servir que te hagas un delantal de una hoja de higuera. De nada te va a servir que busques algo cerca para cubrirte haciendo cosas buenas. De nada te va a servir. Sigamos leyendo, por favor, versículo 8 al 10. Génesis 3, 8 al 10. Mira lo que sigue. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Una vez más, y subraya la palabra esconderse, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios se paseaba con ellos en el huerto. ¿Te imaginas? Adán y Eva paseándose una tarde con Dios, platicando. Padrísimo. Eso habla de esa comunión y convivencia que Dios quiere tener contigo y conmigo. Ahí en tu espíritu
Dios quiere tener una cercanía y caminar juntos para que puedas disfrutar su presencia. Donde Dios habita, donde Él está, irradia paz, irradia luz, irradia gozo. No hay temor, no hay maldad, no hay nada que te preocupe, no hay ansiedad. Puedes descansar y estar lleno de gozo. Dice el salmista, en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Te imaginas disfrutar eso? Pues esa es la intención de Dios, que tú vivas así, que tú puedas disfrutar ese gozo y esas delicias con Dios todos los días, así como lo hacía Adán y Eva. Pero una palabra que los separó, ¿cuál es? Pecado. Llegó el pecado y destruyó con esa comunión que tenían tan cercana. Y entonces dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Te imaginas eso? Dios viniendo a pasar el rato con ellos como todas las tardes, y no los vio y estaban escondidos ahí en el huerto de Dios, ¿verdad? Se escondieron de Dios, entre comillas. Y aparte Dios le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y el otro le dice, tuve miedo, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esconderse es una palabra muy interesante porque es exactamente lo mismo que hacemos hoy en día. Esconderse significa retirarse, permanecer secreto, ocultarse para no ser visto. Y escucha esto, desviar la atención para no ser visto. Desviar la atención para no ser visto. Y ese es un gran principio cuando cometemos un pecado. Para que nuestra falta no sea expuesta, entonces nos escondemos en algo. Es decir, tratamos de desviar la atención a otra cosa para que yo no sea expuesto en mi pecado. Eso significa, es decir, te justificas o buscas excusas para que no seas expuesto. Por ejemplo, Saúl. Vemos en 1 Samuel 15 que Dios le había mandado a través de Samuel al rey Saúl que destruyera a un pueblo que se llamaba los amalecitas. Le dijo, quiero que hagas esto, destruyas todo, no te quedes con nada. Pero Saúl fue y conquistó a los amalecitas y se quedó con todas las posesiones y dejó con vida al rey de los amalecitas. Cuando Samuel viene y lo confronta y se da cuenta que no hizo lo correcto, Saúl respondió con esto. 1 de Samuel 15:22. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Por qué le dice esto? Porque Saúl, en vez de haber destruido los animales y todo lo del pueblo de Amalec, dejó con vida a los animales, las posesiones y al rey. Entonces, ¿qué hizo? En vez de obedecer a Dios, de esos animales le ofreció un sacrificio a Dios, tratando de justificarse y desviar la atención. Entonces, cuando viene Samuel y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Saúl le dice, estoy ofreciendo un sacrificio a Dios. Y Samuel le dice, pero eso Dios no te lo pidió. Estás tratando de justificarte, escondiéndote en eso y desviando la atención. A fin de cuentas, Dios te pidió algo y no lo hiciste. Y tú, en vez de hacer algo para desviar la atención, deberías de haber reconocido tu pecado. Mamás, ¿alguna vez sus hijos han hecho eso? Les pides que hagan algo, no lo hacen, pero entonces tratan de desviarte la atención hacia otra cosa. ¿Verdad que sí? Bueno, pues como hijos de Dios a veces también hacemos eso. Entonces, segundo engaño sobre cómo quitar el pecado en tu vida, apúntalo en tus notas: justificaciones, esconderte en algo. Justificaciones, esconderte en algo. Sí, esconderte en algo es cuando intentas desviar la atención hacia otra cosa buena que haces para ocultar tu falta. Eso es, esconderte en algo es cuando intentas desviar la atención hacia otra cosa buena que haces para ocultar tu falta, pero no funciona. Es el típico religioso haciéndolo. Por ejemplo, cuando hace años en mi trabajo, yo tenía a una persona que me reportaba a mí y que vivía que estaba en Chihuahua y que era muy mal trabajador. Es decir, nunca hacía lo que le pedías.
y le pedías algo específico y no lo hacía. Pero él hacía otras cosas que él se inventaba y hacía mucho alarde de eso. No, pero mira, hice esto y esto y esto y esto. Sí, pero nunca se te pidió hacer eso. Se te pidió hacer lo otro. Sí, pero mira todo lo que gané con esto. Y trataba de desviar tu atención, ¿verdad? Es exactamente lo mismo cuando nos justificamos con Dios. Cuando hemos pecado, tu naturaleza religiosa intenta hacer algo bueno para desviar la atención hacia eso. Y hoy te voy a ponerles unos ejemplos, pero no funciona eso. Por ejemplo, la religión, las buenas obras, las excusas, las evasiones. Y como una persona una vez me dijo, una mujer que ayudó a una persona pobre, me dijo, es que cuando ayudo a un pobre, siento que me gano el cielo, me dijo. Siento que me gano el cielo. Obviamente uno nunca va a poder ganarse el cielo. Y en vez de reconocer su pecado, se siente un poquito mejor porque se desvía haciendo algo bueno, entre comillas. Pero esconderse de Dios es como ese policía que se quiere esconder en ese poste, ¿verdad? No podemos escondernos de Dios. No podemos justificarnos delante de Dios. Amén. Y además, fíjate cómo dice en el versículo 10. Dice, oí tu voz en el huerto y ¿qué? Tuve miedo. Subraya la palabra miedo. ¿Sabes por qué? Porque es la primera vez que se menciona, tanto en la Biblia como en toda la historia de la humanidad. Es la primera vez que alguien experimenta miedo en toda la historia. ¿Y cuál es la raíz del miedo? Apunta en tus notas. El pecado es el origen del miedo. El pecado es el origen del miedo y es un gran principio para todos nosotros. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Alguna vez has sentido atemorizado? Sí, ¿verdad? Claro que es el pecado. ¿Por qué? Porque es la ausencia de Dios en tu vida. Porque el Señor Jesús es el príncipe de paz. Él es todopoderoso, Él es protector, Él es majestuoso, Él tiene todo en sus manos. Estar con Él, caminar con Él, ¿qué miedo te va a dar? ¿Verdad? Cuando es genuino. Pero lejos de Dios, tú solo, enfrentando este mundo lleno de enfermedad y de violencia y de pecado y de adicciones y de maldad y de inmoralidad, claro que debes de tener miedo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes solucionar el miedo? Solucionando el pecado en tu vida, acercándote a Dios, y su plenitud en ti te va a librar del miedo. Amén. Vamos a seguir leyendo, por favor, Génesis 3, 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Parece cómico esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Y lo más interesante es que no nomás es una realidad de Adán y Eva, es una realidad tuya y mía. Otra vez léelo conmigo, imagínate la escena. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, sí, pequé y te pido perdón. No, ¿verdad? Respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová ahora va con la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, pequé contra ti, perdóname. No, ¿verdad? La serpiente me engañó y comí. Aquí dice, la mujer que me diste. A veces yo con Brenda juego de esa manera. Porque a veces que hacemos algo y yo digo, ay Dios, la mujer que me diste. Y ella responde, no, la que tú escogiste, me dice. Pero, ¿qué ves aquí que vemos claramente en nuestros días? Esto es el engaño por excelencia para tratar de quitar tu pecado. Es el engaño por excelencia que hoy vemos hoy en día. Es cuando culpas a alguien más, ¿verdad? Así es. Tercer engaño sobre cómo quitar el pecado de Dios el pecado en tu vida, evasión, culpar a alguien. Y oh, qué gran enseñanza es esta. Muchas veces, no ustedes, los que no vinieron el miércoles, esos son, se la pasan culpando a otros.
en vez de reconocer su pecado. Matrimonios, no ustedes, los que no vinieron, vienen a consejería y es increíble cómo tienen amnesia, pero las faltas del otro las tienen, pero si bien escritas de memoria se las saben, ¿verdad? Y entonces todo el problema en tu vida y toda tu desdicha es culpa del otro. ¿Te ha pasado que alguien piense así? Nunca vas a salir del hoyo, nunca vas a ser perdonado y nunca vas a experimentar la cercanía de Dios en tu vida si no reconoces tu pecado y si estás culpando a los demás. Créeme que esto es muy importante. He visto personas que culpan hasta a Dios mismo. Hace poco estuve platicando con un muchacho que no puede salir de la adicción al alcohol. Y he hablado con él muchas veces, le he compartido el evangelio, de la palabra, y dice que sí, sí, amén, amén, pero vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Y entonces me habla llorando, es que otra vez caí, y empieza a culpar a Dios y dice, es que yo oro todos los días y digo, Dios, ayúdame, pero Dios no me ayuda porque sigo cayendo. Y digo, ¿cómo puede ser posible que pienses que es Dios quien nos está ayudando y que culpes a Dios? Dios te ha dado todo lo que necesitas para que vivas sin el alcohol y para que venzas esa cadena, pero tú te aferras a tu pecado y tú lo acaricias y lo abrazas. Esa es tu decisión, no la de Dios. O hace poco también aconsejaba a un matrimonio que están a punto de divorciarse, y es increíble cómo cuando estás en un momento así pierdes el piso. O sea, no te das cuenta de tantas cosas que tú has hecho que han afectado al matrimonio, y lo único que estás viendo es lo que tú dices que hizo el otro, y toda la culpa es del otro. En un matrimonio, en una relación, nunca es culpa de uno solo, siempre es culpa de los dos, en diferentes niveles. Pero para poder salir del hoyo, lo primero que tienes que hacer es dejar de culpar a otra persona por tu desdicha. Amén. Entonces, ¿alguna vez has culpado a alguien en vez de reconocer tu falta? ¿Verdad que sí? Pues hoy estás aprendiendo algo muy interesante. Debido a que tu relación con Dios es lo más valioso que tienes en la vida y lo más necesario como el aire que respiras, porque no puedes vivir sin Dios de manera plena, tienes que aprender a lidiar con el pecado de la manera correcta. Y culpar a los demás es lo peor que puedes hacer. El problema no está afuera, el problema está dentro de ti, en tu corazón. El problema de tu desdicha, de tu infelicidad y el problema de tu lejanía de Dios no está afuera, está dentro de ti. Y apréndete eso. Apréndete eso. Todavía no terminamos, pero hemos visto 3 engaños sobre cómo quitar el pecado en tu vida. Estos son engaños. Esfuerzos, ponerte algo. Justificaciones, esconderte en algo. Evasión, culpar a alguien. Estos 3 son engaños. 3 veces te engañé y que siguen estando vigentes hoy en día, y que por impulso y naturaleza tendemos a querer hacer esto, pero no te va a servir para nada esto. Te va a tener engañado en el hoyo toda la vida y vas a ser miserable. No hagas esto, ¿ok? Pero para terminar, entonces vamos a hacernos esta pregunta. Entonces, si ninguno de estos 3 engaños va a quitar el pecado en tu vida para que puedas acercarte a Dios, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces con nuestro pecado? Bien, si te diste cuenta, en el texto viene la respuesta. Así que te voy a pedir que puedas identificar las preguntas de Dios. En el texto que vimos, trata de identificar cuando Dios hace preguntas a Adán y Eva. ¿Puedes identificarlas? ¿Alguien diga alguna? ¿Dónde estás? Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Qué has hecho? Muy bien. Exacto. Correcto. Las preguntas están ahí en el versículo 9, 11 y 13. 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en el 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? En el 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora, mi pregunta es,
¿cómo es que Dios, que todo lo sabe, les estaba preguntando lo que hicieron? ¿Verdad? Él ya sabía, obviamente. Y cuando viene al huerto y no los ve porque están escondidos y le dice, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía que estaba escondido ahí en el árbol ese como el policía que se quería esconder? Entonces, ¿cuál es la intención de Dios con hacer estas preguntas? ¿Alguien me responde? Correcto. Dios estaba buscando arrepentimiento y confesión. Les estaba dando la oportunidad de reconocer que habían pecado. Eso era todo. Simplemente que Adán hubiera dicho, sí, pequé, es correcto, comí del árbol. Eso es lo que Dios estaba buscando, porque ahí empieza la solución al pecado realmente, arrepentimiento y confesión. Y es exactamente igual con nosotros. Dice Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces, es bien importante que si tú quieres ser una persona que realmente estás caminando con Dios, seas joven, seas grande, seas niño, necesitas dejar de poner excusas, de seguir esos 3 engaños que no te van a servir para nada y ser honesto con Dios, arrepentirte y confesarle tu pecado, decir, sí comí del huerto y te pido perdón porque sé que pequé, ya me cayó el 20 de lo que hice, pero hay algo más. Mira ahí en tu Biblia el versículo 21, Génesis 3:21. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Lo leíste? ¿Otra vez? Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Qué onda con esto? Más extraño todavía, ¿no crees? Digo, yo sé que aquí hay mujeres que tienen sus abrigos de piel y todo eso, ¿verdad? Bien caros. Pero imagínate la escena. Adán y Eva con sus delantales de hojas de higuera y Dios le dijo, ¿saben qué? Quítense esa basura, de nada sirve para cubrir su pecado. Y los cubrió con ¿qué? Con pieles de animales. A ver, teólogos, ¿qué está pasando aquí? Exacto. Es un sacrificio de un animal, de un inocente, ¿verdad? Que está apuntando ¿a quién? A Jesucristo, exactamente. El versículo 21 es la solución divina al pecado del hombre, la muerte de un sustituto inocente. Este es el evangelio según Génesis. Dios les está predicando el evangelio a Adán y Eva. Le está diciendo, ustedes no pueden cubrirse con su pecado. Necesitan que otro inocente los cubra a ustedes. Otro que no pecó los cubra a ustedes. Y con un sacrificio que derrame sangre. Desde ahí estaba apuntando a Jesucristo. Desde ahí ellos entendieron que vendría un inocente que moriría y que su sangre fuera derramada para pagar por su pecado. Así es. Como dice Hebreos 9:22, la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Por eso era necesario que Jesucristo fuera a la cruz y muriera derramando sangre para que la sangre de Cristo nos limpiara nuestros pecados. Como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Entonces, si realmente queremos vivir constantemente caminando con Dios, necesitamos practicar continuamente la verdadera solución para nuestro pecado. Y esto no nada más es para los que no son creyentes, es para ti y para mí, porque todos los días pecamos, ¿verdad que sí? Y entonces, así como vimos esos 3 engaños, entonces, ¿cuáles son las 3 verdades sobre cómo quitar el pecado en tu vida? Arrepentimiento, confesión y sustitución. Así como hubo 3 engaños que no vamos a seguir, lo que sí necesitas seguir para que tú puedas ser perdonado y que camines con Dios todos los días es arrepentimiento, confesión y sustitución. Esto es tan aplicable a nuestras vidas porque todos los días puede que haya un tropiezo en ti y entonces pierdes esa comunión con Dios, pierdes ese caminar en el huerto con Dios y empiezas a estar vacío de Dios, empiezas a estar molesto, empiezas a estar inquieto, empiezas a sentirte culpable,
empiezas a tener problemas con tu alrededor porque no estás caminando con Dios. Y entonces vienen los engaños y te dicen, hey, ponte unas hojas de higuera, haz algo bueno para que te sientas mejor. Y ya con eso Dios te va a perdonar. Entonces intentas hacer algo y te esfuerzas y sigues sintiéndote vacío. Y entonces viene el segundo engaño y te dice, hey, justifícate con algo, pon una excusa, escóndete en algo. Y entonces lo haces y tampoco sigues sintiéndote lejos de Dios. Y entonces viene el tercer engaño y dice, hey, culpa a tu esposa, di que es ella, para que tú ya te sientas bien. Sí, por su culpa estamos así. Y sigues viviendo vacío de Dios. Son engaños, no sigas eso. La verdad de Dios es, ponte delante de Dios, humíllate ante Él, arrepiéntete de tu pecado, confiésalo delante de Dios y acepta el sacrificio de Jesucristo, que va a cubrirte y va a perdonarte. Es la única manera. Todas las veces que te trates de acercar a Dios ofreciendo algo bueno para que Él te perdone, estás cayendo en el camino de Caín, estás cayendo en religión y en hojas de higuera. Uno se acerca a Dios sin nada que ofrecer más que arrepentido, pidiendo perdón y recibiendo el sacrificio de Jesucristo que nos limpia. Y entonces serás lleno de Dios. Y entonces caminarás con Dios. Y entonces le vas a servir, vas a bendecir a los demás, vas a congregarte, vas a leer la Biblia, vas a orar por consecuencia de agradecimiento a Dios. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia entre la religión y una verdadera comunión con Dios.